De acuerdo. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio de jueces y fíjense ustedes que en mi, en mi ingenuidad, digamos así, pensaba yo poder terminar hoy jueces, el libro de jueces, pero resulta que encontré como para variar, un montón de información al respecto. Se encuentra uno maravillas en realidad respecto de estos tres últimos capítulos, que como les comentaba, la forma en cómo tenemos que aproximarnos de estos capítulos es como un apéndice, ¿ya? Y especialmente este último tramo del libro de jueces, que es el capítulo 19, 20, 21, deben verse como una aproximación, un preámbulo y si se quiere una exageración, por así decirlo, o el ámbito, digamos, un relato que contiene los hechos más detestables, más abominantes, que se puede decir, ya muy, muy fuertes, que preparan en cambio el camino a la determinación o a la fijación, ¿qué se dice? Al señalamiento de un rey. Ese, exacto, a la unción del rey precisamente. ¿Ya? Y vamos a ver que aquí esta historia de los últimos tres capítulos de jueces terminan como comienzan y comienzan como terminan, con la misma frase. Fíjense ustedes, en el capítulo 19.1 dice, ¿no? En aquellos días, no, cuando no había rey en Israel, y comienza la historia. Y cuando vamos al último versículo, de jueces 21, fíjense qué dice ahí, en el 21-25 de jueces dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto a sus ojos. ¿Cuál es la constante entonces? Que no había rey en esa época. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Entonces, fíjense ustedes, esta historia de aquí es una de las más horribles de toda la historia de la Biblia, ¿ya? Por lo explícita que es y por la cantidad de errores que se les puede achacar a todos los participantes, ¿sí? Hay una cantidad enorme, enorme, enorme de errores, por no decir pecados, ¿ya? De todos los que participan, se involucran en esta historia. En términos generales, de pronto esta historia no es tan conocida, ¿ya? No es tan conocida, pero en términos generales, así como haciendo un preámbulo, narra la historia de un levita, ¿ya? De un levita que tenía una concubina, no una esposa, sino una concubina, y que en su afán de traerle de vuelta, va a traerle de la casa del papá de ella, del suegro, porque se separaron, por así decirlo, y en lo que le va a traer, le agarra la noche y en lugar de ir a una ciudad de los jebuseos, a Jerusalén en esa época, bajo el mando de los jebuseos todavía, deciden avanzar un poco más a la tierra de los benjaminitas, del pueblo, y resulta que ahí, en lugar de ser recibidos con hospitalidad, terminan los hombres del lugar, de Gaba, sí, de Gaba es, ¿no? ¿Gaba es? Sí, me confundí de memoria. Y de Gabá. De Gabá, los hombres de ahí, en lugar de recibirle con hospitalidad, lo que terminan haciendo es algo muy similar a lo que hicieron, intentaban hacer con los de Sodoma con Lot, con los visitantes de Los Ángeles. Y pues, a diferencia de allá, lo que acá terminan haciendo es que entregan básicamente este levita, que terminó un levita, entrega a su concubina a todos los de Dan y abusan de ella hasta el amanecer. Y cuando sale él al amanecer de todo ello, pues le encuentra el cadáver, le dice, ya levántate, vamos. Y cuando se da cuenta, en realidad está muerta, y lo que hace es cargar el cadáver, llega a su casa y desmiembra su cuerpo en 12 partes y lo manda por toda la tierra de Israel. Ante ello, la gente, la asamblea de los hijos de Israel reacciona y deciden ir a tomar una guerra, o deciden subir en guerra contra los de Benjamín. Van a consultar al Señor 3 veces, las 3 el Señor les dice que vayan, que suban, que está autorizada la guerra, pero 2 de ellas pierden. Los de Benjamín se alían juntos toda la tribu y vencen a los de Israel las 2 primeras veces. La tercera terminan ganando los hijos de Israel contra los de Benjamín. Pero cuando vencen se dan cuenta que en realidad casi eliminan a una tribu a una de las 12 tribus de Israel y con eso estaban sin querer eliminando el plan del Señor, de tener las 12 tribus y demás. Casi se elimina una de esas. Entonces, quedan 600 hombres, de toda la tribu de Dan quedan 600 hombres, y después en el capítulo 21 lo que se ve es el mecanismo que encontraron para revivir de alguna manera esa tribu.
Y con todo ese mecanismo termina la historia diciendo, y todo esto pasó porque en aquella época no había rey. ¿De acuerdo? Así que esta historia hay que afrontarla con mucha madurez. Dicho así. Y segundo, hay una forma de verlo, digamos, que es como muy interesante, que es la que les propongo, y es la siguiente. Es muy fácil achacar aquí los errores. Es muy fácil aquí ver dónde se equivocó cada persona. ¿De acuerdo? Y se puede de esa manera sacar muchas enseñanzas del punto de vista de eso no se hace. ¿Ya? Como más o menos funcionaban algunas de las historias de los jueces. ¿Se acuerdan? Aquí fulanito hizo bien, aquí se equivocó, entonces en esto, cuando él se equivocó, sabemos que no hay que hacer así. ¿De acuerdo? Y eso, digamos, es una muy buena forma, pero lo que les sugiero acá es un poco diferente por lo siguiente. Dado que el preámbulo, o sea, lo que contiene toda esta historia es esto de que en aquella época no había rey, si lo vemos, el énfasis es básicamente por la ausencia de rey pasa esto, ¿de acuerdo? Por la ausencia de rey en Israel pasa esto. Ahora, si eso es así, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver en toda esta historia, en todos estos 3 capítulos, Dios mediante, capaz hoy alcanzamos a ver solo uno, ¿ya? Pero en todo esto vamos a ver, y la perspectiva que les proponía que lo veamos es la siguiente. Todos los hechos de acá tienen paralelos con otras historias bíblicas. Todas van a tener un paralelo con otras historias bíblicas. Que en esa época salieron diferente a como salió. Y la perspectiva es, precisamente, por ejemplo, la primera, ya les anticipo, todo este primer capítulo, el 19, tiene una connotación, digamos, un paralelo con la historia de Lot y los visitantes allá en Sodoma, ¿ya? Sin embargo, allá en Sodoma, nadie salió rajado, ¿sí? Sino solo los de Sodoma fueron los perjudicados, digamos, pero el protagonista, el Lot como tal, sus hijas y todo lo demás no salieron afectados. Sin embargo, aquí sí. Entonces, la respuesta es por qué aquí sí hubo un perjuicio, hubo un daño y no una salvación milagrosa como en esa época con Lot. La respuesta va a ser eso, porque no había rey. ¿Sí? Y más allá de la figura de rey, pensando en su momento en Saúl o en David, lo que estamos pensando es que en este momento la gente no estaba reconociendo a Dios como su rey. Y eso es lo más importante. Entonces, lo que debemos aprender acá como preámbulo y lo que vamos a ver en toda esta historia, que es muy fuerte, muy densa, es precisamente esto. ¿A dónde va a dar el pueblo como tal, incluso queriendo hacer el bien, cuando no tienen un rey, cuando no tienen en cuenta al rey? ¿Sí? Esa es la cuestión. ¿Ya? Y fíjense ustedes que la historia, digamos, desde ya tiene algunos peros, ¿ya? Algunos peros. Hay muchas personas que se ponen a estudiar esto desde el punto de vista lingüístico, del estilo y todas esas cosas de la composición de la historia y determinan que es muy complicado decir que esto, digamos, es muy complicado datar esto, ¿ya? ¿Cuándo fue escrito esto? ¿Ya? Y lo que se ha llegado a concluir más o menos, estuve leyendo un libro del 2016, o sea, reciente, que recoge un montón de investigación, y lo que decían es que esta parte, al menos de estos 3 últimos capítulos, fueron escritos en una época previa al exilio. O sea, antes del exilio, en la época de los reyes, fue escrita esta última parte. Seguramente recogida, y esto es lo interesante, hay algunos detalles que son incoherentes en la historia, son ilógicos, ya son ilógicos, ¿ya? Vamos a ver en la lectura, ya que, por ejemplo, este hombre, el levita, por ejemplo, dice que tenía su concubina y se separa, ¿no es cierto? Pero que le va a buscar al cabo de 4 meses. ¿Ya? Entonces es muy extraño, por un lado, que haya dejado pasar, si es que y que más adelante dice que intentaba reconciliarse. Entonces, si el énfasis era reconciliarse, ¿por qué deja pasar 4 meses? Es extraño. Segundo, que tanto énfasis puso en recuperarle, y cuando vienen los hombres de Gabaa a acecharle y acosarle todo lo demás, lo menos que hace él es defender a su concubina. Y lo que ella hace es más bien entregarlo. Y todavía asume una posición muy brusca al salir y decirle, oye, ya vamos, ya levántate y vamos. Y después toma una actitud muy grosera todavía al partir el cuerpo, al desmembrar el cuerpo y hacer lo que hace. Y todavía después, cuando a él le llaman a comparecer los hijos de Israel, la segunda y todo lo demás, él cuenta la historia a su favor.
Entonces son unas cosas como un poco ilógicas que se encuentran ahí, ¿de acuerdo? El relato está cargado un poco de ironía, ¿ya? Por algunas cosas, pero lo que quería decir en el fondo es que en la composición de la historia, estas incoherencias aparentes, ¿ya? De que, por ejemplo, también en el capítulo 20, consultan al Señor, el Señor les dice, sí, vayan a la guerra y pierden. Consultan otra vez, van y pierden, ¿ya? Y solo hasta la tercera ganan. Esas cosas, a veces, a los estudiosos de estas cosas, digamos, de estos textos de una manera mucho, mucho más profunda y mucho más minuciosa, lo que les hace notar o les surge la hipótesis es que posiblemente hubo dos vertientes de esta historia. O sea, fueron dos historias, o digamos, hubo dos versiones de la misma historia. Y que en algún momento alguien contuvo a su mano las dos y hizo un consolidado. Siempre eso. Ahora, ¿cómo se basan en eso, por ejemplo? Y de hecho, hay mucho de esto en la Biblia, ¿ya? ¿Cómo llegan a eso? Por ejemplo, por las palabras que usan. Por ejemplo, a veces para referirse a los hijos de Benjamín, utilizan precisamente eso. Hijos de Benjamín, a veces utilizan benjaminitas. Y a veces a referirse a Israel, a los hijos de Israel, utilizan hijos de Israel y a veces usan Israel o israelitas, o Benjamín o Israel. Entonces, cuando los estudiosos encuentran esto, se dan cuenta que y plantean la hipótesis. ¿Y qué tal si es que todas las veces que aparecen hijos de Benjamín o de Israel forman parte de una sola estructura? Y hay muchas formas de cómo se reconstruyen historias así y se tienen tradiciones, digamos, de un solo lado por todas las veces que aparece una sola mención. Una forma de esas, digamos, de estas no es nueva. Aquí en el caso esta se concluye de que no es posible hacer eso. De que aquí en realidad lo que se ve, y es una cosa muy interesante que me pareció, es que este texto, en realidad lo que ahorita tenemos es una edición final de la historia. O sea, que esta historia no fue simplemente así, digamos, ese rato alguien se sentó y fue el primer, digamos, le salió el primer intento, por así decirlo. Sino que en realidad esta es una historia que había ahí y que alguien posiblemente escribió un primer borrador y sobre ese borrador se fue trabajando. ¿Ya? Y por eso es que pueden haber quedado errores de edición, como esto de los 4 meses, como esto de las actitudes, a veces cosas que pueden quedar. ¿Ya? Entonces, lo que me hizo notar, y es muy interesante, es que precisamente no hay que descartar que si bien la Biblia, el mensaje como tal, es de inspiración divina, ¿no es cierto? No debemos descartar y no debemos dejar de lado, digamos, que eventualmente intervinieron humanos acá. Y que el hecho de que sea de inspiración divina no implica que haya un acto de edición del texto, ¿sí? O sea, imagínense ustedes, ya les digo, hagamos el ejercicio, imagínense a Pablo ustedes escribiendo y no necesariamente Pablo habrá escrito su carta a la primera, ¿ya? O la carta que envió no necesariamente fue el primer intento, es que se sentó de una y comenzó a escribir y ya se fue, no necesariamente. Imaginémonos más bien a Pablo, inspirado por Dios, pero en un afán precisamente de inspiración de Dios, escribir lo mejor y más claro posible y que llegue la carta bien. Imagínense ustedes, don Pablo, escribiendo y equivocándose. Ya, o sea, equivocándose, un error ortográfico, alguna cosa así, por ejemplo. Y que diga, bueno, ok, esto le tacho y después sigo escribiendo y después ya en la última por último le dicto a Timoteo que sigue escribiendo por último. O sea, imaginemos ese acto redaccional que hay detrás de la Biblia, que no es que no lo hay, ¿ya? Hay un acto de redacción detrás de la Biblia y eso no le quita mérito. Y debemos estar conscientes de eso, para que no nos caiga, digamos, el baldazo de agua fría cuando alguien diga, no, es que estas historias son posteriores, es que no sé qué, que no sé cuánto. En realidad uno se puede decir con toda así la convicción del caso, sí, la Biblia tiene mucho de edición, sí, pero eso no quita lo otro. Eso no quita que la historia, el mensaje en general sea inspirado por el Señor, ¿ya? Más bien, el Señor se preocupó de que hubo gente, se preocupó por tener gente que se haya, digamos, ocupado de editar el texto para que quede lo mejor posible, ¿ya? Que no sea una historia así vaga, digamos, así fofa, sin fin y sin comienzo, así una historia mal hecha, digamos, ¿ya? No, sino que en realidad la Biblia, todo el texto tiene edición en ese sentido. Y eso no nos tiene que hacer sentir mal y nada, y que también, digamos,
veamos a este texto, el texto que nosotros en lo que fundamentamos nuestra educación y demás, y con lo que nosotros predicamos y demás, lo veamos como un acto, o sea, como una obra mucho más compleja de lo que parece. O sea, mucho más compleja y realmente como un trabajo colectivo de años y que mereció un esfuerzo enorme en edición, en escritura, en que llegue el mensaje al que tenía que llegar, en conservación, en un montón de cosas. O sea, es una empresa enorme que hay que apreciar como para simplemente acercarse y leerle así a la buena o terminar diciendo cualquier cosa de lo que uno puede entender acá. Entonces, eso me llamó mucho la atención y que se ve a partir de esto precisamente, de cómo ahora hay gente, hay personas estudiosas que a partir de los textos, digamos, de cómo está relatada, de cómo está escrita la palabra, el relato, el texto, pueden dar cuenta de todo esto. ¿Y que llegan a esto, a decir esto? Sí, el texto fue editado. Evidentemente no es o sea, evidentemente no es que la persona que se sentó a escribir esto escribió y a la primera le salió así. Y menos si es que estos relatos que estamos leyendo ahorita son apéndices al libro de jueces que seguramente ya había para la época en que fue escrito este último relato. ¿Sí? Entonces, eso primero. Ahora, por ejemplo, de lo que les decía, en la Torá hay muchos que suelen distinguir como dos versiones, digamos, o no versiones, pero por decir así, dos fuentes de inspiración. Es cuestionable, pero digamos, algunos se lanzan a esto, por decir así, todas las veces que en la Torá aparezca la palabra Elohim, ¿ya? O sea, Dios, Elohim, habla de una tradición. Y todas las veces que aparezca la palabra Hashem, el tetragramatón, habla de otra tradición. Y han habido muchos esfuerzos como por intentar consolidar las dos tradiciones, todo lo más, es muy debatible, pero se lanzan a eso. Y a la conclusión que se llega es que en realidad ya hoy por hoy es un texto, digamos, unificado y que mal se haría en intentar dividir las cosas o hacer alguna cosa por el estilo. Sí, eso básicamente. Y lo que quería decirles es eso, que le veamos a la Biblia y nos aproximamos a este libro, que ahora lo tenemos en formato de libro, ¿no? Pero que nos aproximemos a él con una mayor seriedad y mayor convicción de que en realidad es un trabajo enorme, es un trabajo enorme. No sé, y si no solo acordémonos de pronto quienes en algún ratito tuvimos chance de hacer una tesis, alguna cosa así, o en escrito, que no es nada fácil. Una tesis que digan ustedes de 80 páginas, 100 páginas, que es un trabajazo. No se diga ustedes escribir todo un mensaje, toda una cantidad de relatos, de historias, de todo lo demás que se fueron tejiendo y escribiendo a lo largo del tiempo con diferentes protagonistas de diferentes épocas, en diferentes circunstancias, algunos con más apuro que otros, y que en todo eso guarde coherencia, ¿ya? Y que puedas, y que es muy, muy complicado sostener que esto fue inventado, que en realidad fueron azares de la vida lo que pasó y que terminó siendo así. O sea, es muy, muy complicado. Alguna vez el Dieguito nos comentaba, ¿no? Que él en alguna clase por un profesor, ¿no? Y, sí, con el permiso del Dieguito, claro, le había logrado demostrar a través de un sistema, digamos, un software, ¿no? Que la Biblia no tiene incoherencias. Todas las veces que se cita las coherencias y todo lo más, las conexiones que hay entre la Biblia son impresionantes. Y la conclusión a la que se llega es que es imposible que esto, o sea, haya sido obra de la casualidad o haya sido una obra humana. ¿Sí? Y lo que vemos precisamente es la mano de Dios detrás de todo esto, aún de los actos de edición, de compilación y demás. Para muestra de ello, el libro de jueces. Para recordarles nada más y que lo tengamos en cuenta, el libro de jueces es eso, es un conjunto de historias que funcionan por sí solas, pero que se condensaron en un solo libro y que no necesariamente están ordenadas o aparecen en orden cronológico, pero sí tienen un mismo mensaje y comparten un mismo periodo, ¿sí? Y que a su vez conectan, funcionan como puente entre el momento histórico del asentamiento de las tribus de la conquista con Josué y después del tiempo del establecimiento del reinado con Saúl y después David, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, esa, digamos, como nota preliminar respecto de este último relato, de este último episodio, si se quiere, del libro de jueces, que como les decía es de los más controversiales. Entonces, fíjense ustedes. Vamos ahora sí al versículo 1, ¿ya? Dice así, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, ¿sí? El cual había tomado para sí una mujer concubina de Belén de Judá.
Y su concubina le fue infiel, pone, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle a su corazón, así dice, para hablar a su corazón y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Muy bien, ese es el preámbulo de esta historia, ¿sí? Es una historia de amor, si se quiere, un levita que tiene una concubina. Ahora, si de pronto alguno de ustedes tiene alguna otra versión de la Biblia a la mano, sería buenísimo porque nos va a servir en esta primera parte, ¿sí? Este capítulo 19 tiene toda la información que nos va a servir para entender lo que va a pasar en adelante. Primero, fíjense ustedes que aquí habla, una vez más, ¿en qué momento histórico primero está pasando esto? Evidentemente es en el tiempo de los jueces, antes de que haya rey en Israel. Pero específicamente, ¿en qué momento? Por la forma en cómo se vuelve a aparecer después de la historia y aparece una consolidación de las tribus y aparece la idea de cuerpo, de consejo y todo lo demás, se está hablando ya de un periodo mucho más avanzado. O sea, a diferencia de lo de Micaías, ¿se acuerdan ustedes que estábamos hablando todavía de un periodo de asentamiento, de que todavía no estaban consolidadas las tribus y demás? Aquí en este tiempo ya están consolidadas las tribus, así que posiblemente estas son, estos hechos que estaban pasando, digamos, en un tiempo muy próximo, por así decirlo, a la época ya del rey, del profeta Samuel, de Saúl, de David, ¿sí? No les puedo decir 20 años, 10 años, pero sí bastante cerca, lo más cercano posible, ¿de acuerdo? Eso digamos. Y también nos da cuenta de cómo eran un poco las relaciones, digamos, sociales de la época, fuera de todo lo religioso y todo lo demás que de pronto vemos. Lo que aquí también nos hace ver la Biblia y nos pone un montón digamos, del énfasis, es en ver la Biblia, digamos, y ver a los personajes como lo que son, o sea, como humanos, como gente, como, digamos, como eventualmente cualquiera de nosotros puede vivir la vida. ¿Ya? O sea, como cualquiera del pueblo pudo haberlo vivido, o sea, no fijarla como en un personaje prototipo como Moisés, que tal. O sea, esta es una historia muy humana, muy del día al día, muy del día a día, pero que recoge algunos elementos que son relevantes para el contexto histórico. ¿Sí? Y dice, había un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Ahora, les voy a compartir un ratito el mapa de esto, ¿de acuerdo? Para que lo podamos ver. Y aquí está. Ahí estamos viendo un mapa, ¿no es cierto? Si le hago más chiquito, no se puede. Pero bueno, esta es la tierra de Israel, ¿no es cierto? En la época de los jueces. Y si ustedes se dan cuenta, ahí están en color violeta, están los nombres de las tribus, ¿no es cierto? Arriba ustedes ven Isaacar, Manasés, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén. Y aquí, en la parte de abajo, vamos a ver que están algunas ciudades. El monte de Efraín, precisamente, fíjense ustedes, es toda esta parte de aquí. Aquí no pensemos precisamente en una montaña, sino más bien como una especie de mini cadena montañosa. Sí que es básicamente toda esta parte de aquí. Como una mini cadena montañosa. Es básicamente toda esta parte de acá. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Esa parte de acá. Ahora, si hago el zoom un poco, vamos a darnos cuenta que aquí está precisamente todo el lugar, digamos, los lugares en donde van a estar pasando aquí las cosas. ¿De dónde era este hombre? Este hombre era levita. Acuérdense que no se dice, digamos, se habla de levitas porque no tenían tierra, ¿ya? Había un levita que habitaba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, o sea, hagan cuenta por acá arriba, ¿ya? Por decir así, ¿ya? El cual tomó para sí una mujer concubina de Belén de Judá. Betlehem, o Bethlehem, como ven, está aquí, en Judá. Entonces estaba muy lejos de su tierra. Primero, aquí va a contar mucho el hecho de que él mismo sea un peregrino. Y fíjense ustedes que se llama peregrino a pesar de que estaba dentro de una de las tribus de Israel. Entonces es muy extraño, digamos, esto de que cómo se concebía en ese tiempo el tema del peregrinaje. O sea, es decir, a pesar de que había una confederación de las tribus, había una clara diferenciación de provincias y de tribus. Al punto que, por ejemplo, aquí vamos a ver que este levita o que cualquier otra persona, a pesar de que sea de la misma gente, en últimas, a pesar de que sea de la misma familia de los hijos de Israel, iba a ser considerado extranjero, o sea, peregrino, si es que estaba en la tierra de otra tribu, a pesar de que sea del pueblo de Israel, si es que, por ejemplo, como en este caso,
era un benjaminita o era un efraimita, era alguien de Efraín, pero estaba habitando en Benjamín, era peregrino, ¿ya? A pesar de que eran del mismo pueblo. Si hay unas construcciones ahí un poco, digamos, interesantes en esa época, ¿ya? En todo caso, Belén y tal, dice, en el versículo 2, y ahí si tienen a la mano las Biblias en otras versiones sería buenísimo. Dice aquí en la Reina Valera que su concubina le fue infiel, ¿ya? De pronto, ¿cómo ponen eso en otras versiones? ¿Tienen por ahí de pronto? Cometió adulterio contra él. Cometió adulterio. Adulterio contra él. Lo mismo. Yo ¿Alguna tengo cosa que una, no sea? yo tengo ¿Qué una cómo versión extraña que dice, un día ella se enojó con él y regresó a la casa de su padre en Belén. se Estuvo enojó? allí 4 meses. Sí, se Muy enojó. bien, se enojó. ¿Y Sí, ahora a sí. quién le hacemos caso? Se enojó. Es que ¿Se para enojó o fue infiel? Aquí hay otra versión. Pasó con él mucho. ¿Cómo José, dice Jim? a ver. Aquí, bueno, aquí no dice ninguna de las dos, dice solamente, y fuese de él su concubina y retírose de él a casa de su padre. Solo A que ver, se fue. ajá, solo como Ok, que se fue de él. muy bien, ahora vamos a ver aquí. Les voy a tratar de escribir aquí una palabra. yo A le ver, digo aquí así, perdón, José. ¿cómo dice? En esta versión de Félix Torres Lamas dice, esta mujer, a ver, dice, hubo un cierto levita, etcétera, el cual se había casado con una mujer de Belén de Judá. Ujú. Esta mujer le dejó y volviéndose a Belén a la casa de su padre con quien estuvo 4 meses. Su Sí, marido, queriendo reconciliarse, y sigue ahí con la narración. sí, el 2. El 2, vale, ahí no le traduce, ¿ya? Él solo dice que le dejó y tal. Ahora bien, fíjense ustedes. El asunto es que ahí aparece el verbo zaná, ¿ya? El verbo zaná viene, significa ser promiscuo, ¿ya? Significa ser promiscuo, y de ahí el adjetivo, digamos, o el sustantivo de ser promiscuo, de promiscuar, es ser ramera, lo que traduce. Por eso una zona es una ramera, ¿ya? Una ramera. Entonces, aquí aparece el verbo zaná en forma, digamos, en conjugado en la tercera persona singular femenino, o sea, en ella. O sea, lo que ella diría es se prostituyó. Entonces sí le fue infiel. ¿Ya? Diría así, ¿ya? El asunto es el siguiente, y esto es un dato nada más lingüístico. ¿Por qué? Y si ustedes se fijan, ¿qué de relación, si pensamos un ratito en español, tiene que ver el hecho de prostituirse con enojarse? Porque hay algunas versiones que la ponen y traducen como enojarse. ¿Qué tiene que ver el prostituirse con enojarse? O con el ser infiel, el ser promiscuo, con enojarse. ¿Tiene algún sentido? Algún sentido así lógico, no tan así, digamos, si hilamos fino, seguramente sí, pero así un sentido sencillo por el cual podamos relacionar. Pues no, no lo hay. No lo hay. Y hay una explicación lingüística. El asunto es que muchas veces, o digamos, no muchas, pero varias veces, ya, algunas varias, muchas veces, ya, resulta que hay palabras homófonas, ya, que tienen la misma raíz, la misma conjugación, pero vienen de una, digamos, la misma forma, la misma conjugación, pero vienen de una raíz diferente, ya. Un ejemplo de ello es este verbo. Si yo leo zaná en hebreo, sí leo promiscuidad. Pero si yo veo el mismo verbo escrito igualito, pero si no estoy mal en arameo o en otras lenguas, esto significa enojarse. ¿Ya? Esto significa enojarse. Entonces, no tiene que ver sino por el verbo, digamos, los verbos que utilizan. Y esto, justamente este uso de estos verbos así, de saber de dónde vienen, es lo que utilizan muchas veces los estudiosos para saber la época en la que fue escrito. ¿Ya? Y por el hecho de que utilicen este verbo así de una manera distinta, que no es el común en hebreo del primer sentido de ser promiscuo, etcétera, sino que se utiliza en el sentido de estar enojado, ¿ya? Y que eso tenga otra raíz, ¿ya?
lo que suelen decir es que no fue en una época muy posterior. O sea, algunos hablan de que, de que esto fue escrito en la época posterior al exilio. Entonces, cuando uno ve así, da precisamente, digamos, motivos para saber más o menos en qué época fue. Entonces, algunos, por ejemplo, los que dicen o los que afirman que es en el primer sentido, digamos, le enfocan en el sentido de que fue un poco más temprano, de que fue escrito en la época de los reyes, por ahí. Pero los que apuntan a este otro sentido, le apuntan más bien a que era un momento en el que tenía Israel contacto con otras lenguas, el arameo en especial, y eso se da en la época después del exilio. Entonces, al parecer, como les decía, esta historia si bien pudo haber existido desde como historia, digamos así, leyenda, digamos, local, fue escrita o editada, condensada en una época muy, muy posterior. Aparentemente, no les digo que eso sea así cierto, pero aparentemente en un tiempo después del exilio, por el uso de estos verbos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que no es así nomás. ¿Ya? Entonces, esta persona, digamos, ahora, ahí viene también un asunto, porque hay razones para pensar a favor de cualquiera de las dos formas. Como ya sabemos cómo termina la historia, ¿no es cierto? Los que defienden que estamos hablando de Zaná en el sentido de ser promiscuo, de prostituirse, de ser infiel, ¿no es cierto? Lo que argumentan es que por eso, porque le fue infiel, a pesar de que le fue a buscar y todo lo demás, por eso él no tuvo reparo en darle de nuevo a su concubina a los que les acechaban. Sin embargo, otros dicen que no, que en realidad se enojó, ¿ya? Que se debe entender como que se enojó porque precisamente era concubina, no esposa. ¿Y cómo se entiende aquí el tema de concubina? Se entiende que concubina es aquella que no es esposa. ¿Y por qué se regresó a la casa de su padre? ¿Ya? Ese es el asunto. Y es un asunto un poco más interesante. ¿Ya? Lo que diría básicamente es, esta persona se enoja con esta señora, se enoja con su esposo levita porque le trataba como concubina. Es decir, no habría dado la dote para considerarla esposa. Por lo tanto, ella se enoja, se disgusta de eso y regresa a la casa de su padre. Vuelve a ser soltera. ¿Me explico? O sea, vuelve a... en ese sentido. Y después, por eso es que él va, después de un tiempo prudencial, ¿ya? Y coge un criado, coge 2 asnos y se va a ver, a hablarle a su corazón. ¿Se ve? Entonces, fíjense ustedes cómo es que una palabra puede dar a entender, cómo puede ayudar a entender mejor la historia. Yo me quedo con la segunda. O sea, con que en realidad la señora se enojó, ¿ya? Se enojó porque no le trataba como esposa, o sea, no le daba el lugar de esposa y el hombre simplemente se quedó o sea, se conformó, digamos, con tratarle como concubina, o sea, no le daba el valor que necesitaba y por eso ya se enojó y se volvió a la casa de su padre, ¿ya? Y él intenta hacer alguna cosa, pero a la final lo que se ve es que a él no le importaba porque a la final dispuso de su concubina como bien le pareció. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, fíjense que es una curiosidad bastante, creo que ya más allá de curiosidad, es un dato muy importante para comprender este tema del texto, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, no es tanto que le fue infiel, sino más bien, entiéndase, se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque le trataba como concubina. Así de sencillo. Y se fue de él, o sea, le dejó, ¿no es cierto? A Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. Entonces, fíjense ustedes, de lo que veían por acá arriba, se fue acá a Belén de Judá. Fíjense ustedes. O sea, se fue bastante lejos. ¿Ya? Bastante lejos, digamos. ¿Ok? Salud. Y dice, y él se levantó su marido y la siguió para hablar a su corazón y hacerla volver, y llevaba consigo un anciano, un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Entonces, fíjense, al parecer ahí se reconcilia. Todo bonito. Hasta ahí una historia de amor como las que quisiéramos de encontrar. Alguien que se pelea y tal. Sin embargo, fíjense ustedes que ya desde aquí nos va dando el énfasis. O sea, si es que en la época de lo que estamos hablando de los jueces, el asunto era que no había rey,
Y si es que más allá de pensarle como David o Saúl o la dinastía de David, el reinado, y lo pensamos como Dios, el rey, ¿cierto? O sea, no había la conciencia de que Dios reinaba sobre el pueblo. ¿Qué significa? Que la primera institución bíblica que se deterioró fue la familia. ¿Ya? Eso es. Y si alguna gran lección podemos extraer de todo el libro de Jueces, es eso. Cuando la familia, la institución, la figura bíblica de la familia se deteriora, es cuando comienzan el montón de males. ¿Ya? Esa es, digamos, la piedra angular de todo el libro de Jueces. ¿Se acuerdan de lo de Sansón? Lo mismo. Una familia mal. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Jefté? Lo mismo. ¿Se acuerdan de todo? Todo en última instancia, recae y se apoya en una familia mal, en una familia disfuncional, en una idea de familia distorsionada, en una distorsión de la institución de la familia. ¿Ya? Y eso es lo que se ve aquí en estos tres primeros. Así que, además de ser un intento de una historia bonita de amor, de que se pelean y le va a reconquistar, de que ella le acepta de alguna manera, ¿no es cierto? Resulta que en realidad lo que se ve es que no había una figura de familia. Lo que había es un concubinazgo, si es que esa palabra existe. ¿Ya? Y lo que a él no le interesaba, y lo que a él le interesaba era eso, tenerla de concubina, no de esposa. ¿Ya? Entonces vemos ahí un deterioro de la figura de la familia, de la institución bíblica de la familia. ¿Ya? Y eso, fíjense ustedes, eso es lo que detona una guerra civil, para que veamos. O sea, este hecho, para que veamos que por eso les digo, es una historia súper bien construida, que va de una cosa chiquita, o sea, fíjense de un problema de pareja. O sea, una pareja se enoja y termina en una guerra civil. Fíjense ustedes. ¿Ya? Si eso lo vemos en términos de instituciones, ¿qué vemos? Cuando la familia, la figura de la familia se distorsiona, se desdibuja, olvídense, lo demás ves del caos. Y va a terminar en guerras, en un montón de cosas. Todo por una pelea de una pareja. Si lo queremos así súper simplificar. ¿Lo vemos? Entonces, fíjense, los tres primeros versículos entonces son el fundamento de todo el libro de Jueces. ¿Ya? Por haberse distorsionado la familia bíblica, es que pasó todo. Y se acuerdan por eso, y si quieren hacer abundando un poco más en ello, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes del discurso de Josué? Del último, el de Josué 23, 24. ¿Cuál era el discurso? Por Dios, cuiden las familias. Era eso. Ahora vemos por qué. ¿De acuerdo? Ahora dice, fíjense, el 4. Del versículo 4 al 10 va este tema de la hospitalidad, que es algo muy interesante, porque habla de otro tema, igual un poco más ampliado, que también es de una familia, pero amplía al momento, digamos, ¿qué es lo que sigue una familia? O sea, si comenzamos así como yendo del menor a mayor, ¿no es cierto? Si comenzamos del individuo, la familia, después de la familia, ¿qué sigue? Un pueblo, una aldea, ¿no es cierto? Una aldea, el pueblo, el barrio, ¿cierto? Y si vamos de eso, son las tribus. Y si ustedes se fijan, en ese nivel escala el conflicto. ¿Ya? Porque comenzó un conflicto de pareja, de familia. Después se fue con el suegro. Después fue con la ciudad. Y después terminó con todo el pueblo. Entonces, fíjense cómo va el tema. Entonces, aquí vamos al segundo nivel. El primer nivel es el de la familia, digamos así, el de pareja. Ahora vamos a ver el de familia, un poco más ampliada, con el suegro. ¿Sí? ¿Ya? Después vamos a ver el tema con la ciudad y con todo lo demás. Entonces dice, y viéndole el padre de la joven, versículo 4 de Jueces 19, viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, alegre, ¿no es cierto? Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Bonito, ¿cierto? Lindo. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después de eso váyanse. Después de eso se irán. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y será bien para tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche, cuarto día. Dice, al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre, el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, el varón para irse, él hizo concubina y su criado.
Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana se levantan temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Pero el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes, aquí, esta historia, digamos, es súper interesante en la forma en cómo está construida, por los contrastes y por la información que va a dar. Aquí que vemos, algo que ya nos debe llamar la atención. ¿Se acuerdan ustedes de aquella historia? Yo no me acordé muy bien, de aquella historia en donde pasa algo similar, un momento en el que pasa algo similar. Esto de ya me tengo que ir, espérate, no te vayas todavía. Primero come. Ya se quiere ir, no, espérate todavía, ¿no? Y tal. ¿Se acuerdan de pronto de alguien que le haya pasado así? Al siervo de Abraham cuando va a buscar a Isaac. Ah, no, Exactamente. sí, pero ¿Ah? también, bueno, hasta ahí. Sí, alguien más también creo que Pero es. algo parecido el tema de Labán, ¿no? Con Con, Jacob. con, con Jacob, exactamente. Ya Jacob. me quiero ir, espérate. Ya, Mm. espérate, no te vayas todavía, espérate. Ya, con alguien más. ¿Quién más? Con Moisés no. Pero es con el Eleazar, ya, que cuando ya le escoge a Rebeca, igual le dice, oye, no, ya tengo que irme, espérate, quédate 10 días. No, quédate mañana. No, mañana te vas, no, es que ya me tengo que ir. Y tal. Entonces, esto, por ejemplo, me hizo entender una cosa, y es algo muy interesante, que se llama esto de las leyes de hospitalidad, ¿ya? Y más que nada, de las leyes, digamos, comunes de la región sobre la hospitalidad, ¿ya? Y básicamente es lo siguiente, ¿ya? Y que incluso, digamos, nos debe llamar a nosotros la atención por lo siguiente. Como ciudad en la época, o sea, como pueblo, como una aldea en la época, era reprochable y era desprestigioso que haya gente durmiendo en la calle. ¿Ya? Era desprestigioso. No les hablo de mendigos, hablo de extranjeros que no hayan tenido dónde llegar. En esta época de la Biblia, en esta época, era desprestigioso para una ciudad que llegue un extranjero y no tenga dónde quedarse. Eso hablaba muy mal de la ciudad. Segundo, era obligatorio, digamos, era costumbre para el anfitrión hacerse cargo de todo y tener esta actitud de, no, no te vayas, quédate un poquito, ya, te vas tarde, ya, te vas tarde, come, relájate, descansa, no te preocupes, ya, y llega la tarde, no te vayas, come, descansa aquí, te vas mañana, descansa. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque la norma en la época era la siguiente, hasta donde pude entender. La norma en la época hasta, digamos, era la siguiente. El anfitrión tiene la obligación de ser, o sea, de hospedarle al huésped lo más que pueda. Y no tiene o sea, no tiene la obligación de echarle, sino que el hospedaje dura hasta cuando digamos, hasta cuando los dos se pongan de acuerdo, ¿sí? O hasta cuando uno digamos, especialmente el viajero tenga que realmente irse, ¿ya? O sea, primaba mucho la hospitalidad, primaba mucho el tema de no te vayas, quédate, no te vayas, quédate, no te vayas, quédate, no te vayas, quédate, ya, no te vayas, quédate, ya, eso primaba mucho. O sea, la obligación del huésped era eso, no te vayas, quédate, mañana, más tarde, mañana. No era porque querían retenerle, sino porque era la obligación, hasta que realmente el otro le diga, no, ya, muchas gracias, ha sido demasiado, o sea, se demostró que eres hospitalario, en otras palabras, por lo tanto, déjame ya ir. Y aún así él tenía que insistir en el tema de, está bien, pero ándate comiendo. ¿Ya? O sea, era como la costumbre en la época. Así como nosotros, por ejemplo, y nuestra costumbre aquí en el Ecuador es la típica, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene, ofrézcale algo. No, ofrézcale algo. Incluso nuestros papás, ¿no es cierto? Cuando alguien venía de visita y de pronto no le dábamos nada, y no le ofreciste nada. Y nos recriminaban, ¿no es cierto? Y nos recriminamos del hecho de que alguien haya venido a visitarnos y no le hayamos ofrecido un vasito de agua, un juguito, un cafecito, alguna cosa, ¿cierto? Es como que no fuiste buen huésped, o sea, fuiste hospitalario. Eso, el lenguaje de esa época es el tema de quédate mañana, hasta mañana, y quédate, y quédate, y quédate, y quédate, ¿ya? Entonces, en sí, no era algo malo, sino eran las normas de hospitalidad de la época, comunes a la región.
¿Sí? Eso básicamente. Entonces, por eso es que él le dice, está bien, digamos, y lo que el otro, el huésped, estaba, digamos, obligado a hacer es precisamente a decir, a aceptarle, digamos, una o dos veces el tema de está bien, me quedo más tarde, está bien, me quedo, está bien, me quedo. O sea, era la forma como ellos recibían y daban hospitalidad. ¿Ya? Es algo muy bonito. ¿Ya? Y todo porque, ya les digo, se veía muy mal el tema de que alguien extranjero no tenga en dónde pasarla, o sea, pase la noche en la calle. ¿Ya? Eso. Entonces tenían una obligación de que no haya ningún extranjero en la calle, de ser hospitalario. Esa es la función. Y por otro lado, en el fondo, lo que está pasando aquí es que a todo extranjero, las personas de la época partían de, o sea, intentaban determinar si es que era aliado o no, o sea, si es que era amigo o enemigo. Y cuando le hacían el abordaje para decirle, oye, te quedas conmigo y todo lo demás, dice, consentía, la persona inconscientemente en lo que estaba pasando ahí en el diálogo era que pasaba de ser enemigo a ser aliado, a ser amigo. O sea, ya se dejaba de presumir, digamos así, que era enemigo, que era espía, alguna cosa. Así que el hospedaje tiene la calidad de eso, de convertir a, digamos, de desvirtuar o de sacar de la mente la calidad de que alguien es espía, es alguien maligno, peligroso, al hacerle aliado, al cobijarle bajo el techo. Y por otro lado, las normas también, digamos, de hospedaje de la época, de hospitalidad de la época, determinaban que aquella persona que le acogía en casa, ella, digamos, esta persona tenía total dominio sobre su casa y nadie podía entrar. ¿Ya? Nadie podía entrar sino hasta cuando el peregrino, el viajero, decidía retirarse y seguir su camino. ¿Ya? Y eso se explica mucho en este libro. Entonces, el papá de la concubina, ¿no es cierto? Cumple con estas normas de ser hospitalario. Quédate, quédate, quédate. Yendo un poco más allá, resulta que posiblemente lo que se intuye es que una de las razones, además de ser meramente hospitalario, es que este hombre era de alguna manera prudente, ¿ya? Porque llega y le tiene 3, 5 días, ¿ya? 5 días es un tiempo, por así decirlo, prudencial para quedarse en una casa si es que uno tiene una propia, ¿no es cierto? Pero también es un tiempo que intenta, digamos, desde la perspectiva del huésped, protegerle al otro, protegerle al que le está hospedando, ¿no? Del hospedador al que le está hospedando, intenta protegerla del intemperie, intenta protegerla de los males del camino, etc. Y aquí se ve, precisamente que de alguna manera este sistema falla, ya este sistema de hospitalidad falla, porque le deja ir en la noche. Le deja ir en la noche, que si bien, digamos, no se da cuenta aquí de peligros como era delincuencia, alguna cosa, pero sí había peligros de caer o de entrar en ciudades en donde no había gente, pueblo, ¿ya? Entonces, lo que algunos estudiosos dicen, ¿no? Es lo siguiente, si es que él se hubiera esperado esa noche y dormía ahí y salía a la mañana, saliendo a la mañana del día 6, llegaba tranquilamente en la tarde de ese mismo día, o sea, del próximo día, saliendo a la mañana, ¿no? Recapitulo de mi libro. Si se quedaba esa noche y salía en la mañana, ese mismo día en la tarde llegaba a su casa y no pasaba nada. Viajaba de día y todo bien. Pero el problema fue que este hombre se apura por alguna razón que en realidad no la dice. El asunto es que simplemente se siente mal, quiere regresar y sale de noche. O por así decirlo, sale en la tarde. Sale en la tarde y le coge la noche. Y cuando le coge la noche, resulta que se enfrenta en una paradoja. Y aquí está la ironía del caso. Porque fíjense, dice, llegan a Jebús, ¿no es cierto? Entonces vamos ahí al mapa. Y el mapa dice así. Entonces fíjense, Jebús es Jerusalén, ¿cierto? Entonces fíjense, salieron de Belén y llegan a Jebús, ¿de acuerdo? Ahora, dice, estando allá junto a Jebús,
El día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaaba. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Entonces, fíjense ustedes, ellos salían de Belén, llegaron hasta Jerusalén y dijeron, quedémonos aquí. El criado dice, quedémonos aquí. Dice, no, porque esta es una ciudad extranjera. Mejor, avancemos un poco más y llegamos a una ciudad de hijos de Israel, se supone, para estar más seguros. Y dice, no, veamos si avanzamos hasta donde dice, hasta Gabá o Ramá. Ahora, ¿dónde está eso? Ramá está aquí, ¿no es cierto? Y Gabá, ¿dónde está? Bueno, no aparece, no le veo. Gibea, aquí está. Gibea es esta, sí, me confundí. Gibea o Ramá. Entonces quieren avanzar un poquito más. Gibea o Ramá, ¿ya? Entonces quieren avanzar hasta allí. Y aquí la ironía del caso. Ellos pensando que se iban a encontrar con un pueblo más hospitalario, que es del pueblo, que son de la misma gente, resulta que pasa lo que termina pasando. Entonces, he ahí la ironía. Y muchos dicen, no, si se hubieran quedado en Jerusalén, seguramente no pasaba esto. ¿Ya? Entonces, vamos bien. Dice en el 14, pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gaba. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en la casa para pasar de noche. Entonces, fíjense, eso en la época habla muy mal de los de Benjamín, especialmente de los de esta ciudad de Gabá, ¿ya? Porque el hecho de que no haya habido nadie que la acoja y que la gente tenga que pasar en la noche en la plaza, habla muy, muy mal de la gente. O sea, eran para nada hospitalarios. O sea, era gente ya con indicios había indicios para pensar que esa gente era déspota, era mal. ¿Ya? O sea, más bien dicho, un indicador, digamos, de una persona o de una ciudad, de una casa, una familia en general, de alguien, de que es, por así decirlo, de los buenos o de los malos, es un nivel de hospitalidad. Así es sencillo. Si es que no se duelen de los extranjeros, especialmente hermanos, ¿entienden? Y tal, si no se duelen de ellos, pues queda en tela de duda muchas otras cosas. Esto es básicamente lo que está pasando acá. Entonces dicen, ¿no? Que estaban en la plaza. Ahora, ya les digo, esto es muy extraño, que estén en la plaza para pasar. Es el lugar menos propicio para pasar la noche. Totalmente desprotegidos, totalmente a la intemperie. 3 personas ahí solitos toda la noche. Ya, nadie les quiso acoger. Y dicen, ¿no? He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo, que del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. ¿Ya? Y dice, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran los hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, pero ahora voy a la casa del Señor y no hay quien me reciba en casa. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Hasta ahí, en el 22, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, esto de aquí es muy interesante porque al parecer ya había un deterioro en la sociedad de los de Benjamín, aún en este viejo. ¿Ya? Aún en este viejo. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que está pasando es que este viejito está siendo el único hospitalario del lugar, ¿no es cierto? Nadie le da chance, sin embargo, este viene como el héroe, ¿no es cierto? Y fíjense lo que dice. ¿Por qué digo que aparentemente, ¿no es cierto? A primera vista es hospitalario, le dice que estás aquí, nadie te dio lugar, y finalmente le acoge. Pero si lo vemos con más detenimiento, en realidad no.
si lo vemos con más detenimiento, solamente le ofrece posada, digamos, a partir de que le dice que es de Efraín. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense ustedes, solamente a partir de que le dice que es de Efraín, o sea, que es paisano suyo, él le dice, está bien, te doy caleta, como diríamos acá. Entonces, tampoco es que fue el más hospitalario de la vida. O sea, también partió de un tema de, bueno, te doy porque eres de los míos. Y también le ofrece posada solamente después de que este hombre, este peregrino, este levita, ¿no es cierto?, le dice que tiene todas sus necesidades cubiertas. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, primero que ya se va deteriorando, como les digo, todo el panorama, una ciudad nada hospitalaria que ya da presunción de que si ni eso pueden, digamos, si ni eso lo ejecutan, de hospitalidad, pues mucho menos otras cosas. ¿De acuerdo? Segundo, este personaje que viene siendo un extranjero, o sea, el viejito que les recibe viene siendo un extranjero también, tampoco es que es del todo a primeras hospitalario. Aquí se hace un contraste con cómo le recibe el suegro. El suegro de este levita le recibe con alegría y ven, todo y quédate. En cambio, este otro le dice, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y solo cuando le dice, soy efraimita y tengo todo cubierto, le dice, ven, quédate. Ven, quédate, ¿no? Ven, quédate, tu necesidad queda conmigo y tal. Solo que no pases la noche en la plaza. Ven. O sea, es como ya un ya nada, básicamente. Para que no pases ahí, ya vente acá. Ya, yo te cubro por esta noche, por así decirlo. Entonces, eso, como les digo, se ve un poco mal y desde ahí ya se van, digamos, inobservando lo que serían las normas mínimas de hospitalidad en la época. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí en el versículo 18 hay un detalle. Fíjense ustedes que en la Reina Valera le traducen, ¿no?, que ahora voy a la casa del Señor. ¿No es cierto? Pero pregunta, ¿y eso cómo se entiende? En esa época ya habría pues casa del Señor. ¿Había ya o no? No había. ¿Y entonces? ¿Y ahora? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea por ahí? Porque a la casa del Señor no puede ser, porque no había. Podría tal vez referirse al tabernáculo, pero nunca se le llamó casa al tabernáculo porque no era casa, no era templo, no era de paredes. Entonces, ¿qué era? ¿O se estaría refiriendo a algún otro templo, alguna cosa así? Hay una respuesta muy sencilla y es la siguiente. Es la siguiente. ¿En En qué realidad, versículo está? en el 18. Gracias. En el 18 dice, no, pero ahora voy a la casa del Señor, ¿cierto? Si ustedes de pronto ven en alguna otra versión, posiblemente no le pongan a la casa del Señor, sino pongan a mi casa. Y de hecho la Septuaginta lo traduce así. Ahora me estoy dirigiendo a mi casa. Y esto se entiende porque en lugar de poner, en hebreo se diría Beit Ya, si es que ustedes quieren, ¿cierto? La casa del Señor, Beit Ya. Pero si es que ustedes leen, o si es que eso se lee de manera diferente, se puede leer Beití. Acá dice a mi propia casa, dice, y es a mi propia casa que estoy yendo. Ahí está, exactamente. Entonces, por ejemplo, eso traduce como la Septuaginta, que parece ser lo más razonable, porque no había tal como, porque en esa época no había como tal una casa del Señor, no había templo. Y a donde él se dirigía era su casa, a Efraín, a lo más norte del monte En de esta Efraín. versión también dice, ahora pasamos, a ver, dice, vinimos de Belén y vamos a nuestra casa, que está al Exacto. lado de la montaña de Efraín, de donde habíamos ido a Belén, y ahora pasamos a la casa de Dios, dice. Hasta que pasamos de la casa de Dios. Voy de regreso a mi hogar, pone. Voy, pero eso de la casa de Jehová, pone. Sí pone. Ahora me dirijo a la casa del Señor. Ahí está, ahora me dirijo a la casa del Señor. No,
Ahí habría que entenderle como la Septuaginta. Yo voy a mi casa. Sí, ahora voy a mi casa. Josué, Sí, yo tengo aquí en esta versión, dice, o sea que, verás lo que dice, el hombre le contestó, venimos de Belén de Judá, pasamos por aquí porque estamos volviendo a la parte más apartada de las montañas de Efraín, donde vivimos, pero nadie nos ha invitado a pasar la noche en su casa. ajá. ¿Cómo poner la última parte? ¿Puedes repetirle, por favor? Y dice, pero nadie nos ha invitado a pasar la noche en su casa, o sea, refiriéndose Antes, a la casa del abuelito. sí, antes de eso. Dice, venimos de Belén de Judá, pasamos por aquí porque estamos volviendo a la parte más apartada de las montañas de Efraín, donde vivimos. Ajá. Y ahora, ya, ok. Entonces, fíjense, ahí creo que casi ni le traduce. Ya. Entonces, ahí básicamente, si leemos la Reina Valera, dice que iba a la casa del Señor. Pero como en la época no había templo, entonces se debe entender que iban a su casa, ya, a la casa de ellos. Lo que están diciendo es más o menos como lo que pone esa traducción, que es de un lenguaje más actual, que está diciendo desde dónde viene, porque le preguntó, ¿a dónde vas? Y de dónde vienes. Y él le responde al revés, vengo de Belén de Judá, voy hacia lo más remoto del monte de Efraín, de donde soy, pero porque había ido a Belén, pero ahora voy a mi casa. Sí, y ahora estoy aquí porque no hay nadie quien me reciba en la propia casa, en su casa, en las casas de ellos, básicamente. No hay nadie que me reciba en su casa. ¿Sí? Entonces, bueno, en todo caso, lo que les decía es precisamente este tema de la hospitalidad que está muy diverso aquí. ¿De acuerdo? Ahora, vamos ahora como tal al pasaje este que es lo más cumbre de todo. ¿Sí? Y dice, en el 21, ¿no? Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebían. Pero dice, cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, y aquí fíjense, se producen como hombres perversos. ¿De acuerdo? Si tienen alguna otra versión, sería bueno que lo vean como ponen. ¿Ya? Aquí ponen hombres perversos. Si podemos ver en otra versión, como ponen, sería buenísimo. ¿Sí? Hombres perversos, dice. Pero había hombres perversos, dice, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, y yo os la sacaré ahora, humíllenlas y hagan con ellas como les parezca, o sea, hagan lo bueno a sus ojos, y no hagan a este hombre cosa tan infame. Pero aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y lo dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer con su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes. Primero, veamos cómo le traducen por ahí. ¿Cómo le traducen el versículo 22? Esto de hombres perversos le ponen aquí. ¿Alguien le tiene por ahí? Acá dice, hombres que simplemente no servían para nada. En esta otra versión dice, estando cenando y mientras con los manjares, dice, y bebidas, refocilaban sus cuerpos fatigados del viaje, vinieron unos vecinos de aquella ciudad, hijos de Belial, esto es sin freno ni temor de Dios, y cercando la casa del anciano comenzaron a dar golpes a la puerta, gritando al dueño casi diciendo, sácanos fuera este hombre que entró en tu casa. Queremos abusar de él. Queremos abusar de él. Muy bien, Así. de acuerdo. Vale, muchas gracias. Entonces ponen igual hombres perversos, hombres, ¿qué más pusieron por ahí? Es una pandilla de pervertidos sexuales. Pervertidos sexuales. Le ponen. Ok, Aquí ¿cómo dice ponen por ahí?
Hijos de Belial. Ahorita también con el pastor Manuelito. Hijos de Belial, dice. Hijos de Belial. Muy Hombres bien. malvados. Hombres malvados. Ok. Ahí literalmente dice así, Venei Belial. ¿Ya? Hijos de Belial. Ahora, ¿cómo se debe entender eso? ¿Cómo se debe entender eso? Eso, más allá de que mucho posterior, mucho tiempo después, se te dio el nombre Belial como un sinónimo de Satanás, el demonio tal, Belial significa simplemente sin provecho. Beli y al. O sea, sin provecho. Significa eso, sin provecho. O sea, eran hijos, o sea, eran personas, hijos de lo no provechoso. ¿En qué sentido? ¿Cómo se entiende esto? Eran personas que no tenían ley, que no observaban ninguna norma. ¿Ya? Por eso dice O sea, acá, eran hombres, esto es ¿cómo se dice? sin ¿Cómo, freno, perdón? sin temor de Dios. Exacto, sin freno, sin temor de Dios, hombres sin ley, básicamente. ¿Ya? Eso es Belial, entonces. Para que, o sea, hijo de Belial, término bíblico que aparece acá en Jueces 19:22, no es hombre perverso, de que son maliciosos, ni depredadores sexuales, nada por el estilo, sino que son hombres que no tienen ley, hombres que no tienen freno, hombres que no tienen ningún parámetro de justicia ni de nada. Eso es un hombre de Belial, ¿ya? Y fíjense ustedes que están hablando de los benjaminitas. O sea, una ciudad de la tribu de Benjamín eran Benei Belial, eran hombres sin ley, hombres sin normas, ¿ya? Y de ahí de ahí la ironía, que si hubieran ido donde los jebuseos no pasaba esto, posiblemente. Ahora, pregunta, ¿a qué pasaje de la Biblia, a qué historia de la Biblia se parece esta historia? A la de Lot. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de Lot, todas las? Lot con Abraham. Cuando van No. ¿cómo es? ¿Cómo es? A la ciudad de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra. Exacto. Y les dice que le saquen y no quería mujeres, saca a las vírgenes, no, querían al hombre, a Era los el hombre. hombres que habían entrado. Exactamente están pidiendo acá. Ah, muy bien. Es igualito a eso, ¿cierto? Jime. Josué, entonces, eran hombres benjaminitas. Podríamos decir Ajá, que esos benjaminitas eran malos. ajá, eran Benei No Belial. todos, o sea, esos. Esos de esa ciudad de Gibeá, de Gabaa. Ah, Sin embargo, vamos a ver ya después, Dios mediante, tal vez la siguiente semana, que finalmente terminan siendo cómplices todos, porque después cuando les hacen una especie de juicio, les dicen, ¿no? Entreguen a esos hombres, y toda la tribu dice, no, y se alían, y por eso se van a guerra, ¿ya? Entonces, si bien en un momento estaba, por así decirlo, la contaminación, lo sucio, era esta ciudad, estos hombres de esta ciudad, después termina eso, digamos, de alguna manera extrapolándose a toda la tribu. Por eso es que casi exterminan una tribu. Pero quieren a él. Exacto. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿cómo se debe entender esto? Y ahora que ya vimos aquí, lo que estuve revisando algunas cosas de cómo poder entender diferente y desde la perspectiva de la hospitalidad, lo de Lot, una réplica, digamos, o que digamos tiene mucha relación con esta historia. Digamos, tienen muchas semejanzas, o sea, digamos, en términos generales tienen una semejanza, pero ya si somos sumamente estrictos no son igualitas. Pero en donde no son iguales, como decía una investigadora, en donde no son iguales, en donde divergen, es en donde se evidencian más los contrastes. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos de igualito? Si quieren podemos leer la historia, esto está en Génesis 19, y vale la pena que lo leamos para no hablar de memoria, ¿ya? Génesis 19 dice así. Génesis, gracias. Génesis 19. Acuérdense que el antecedente de esto de Lot, del Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Es el tema de la visita de estos ángeles, estos mensajeros, ¿no es cierto?, a Abraham para darle la noticia de que Sara va a tener un hijo y todo lo demás, de la promesa, pues. Y inmediatamente antes del capítulo 19 como tal, está este momento en donde Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, si habían 50, si habían 30 justos para que no destruya y todo lo demás, y tal. Y la conclusión es que no había ni uno, ¿no es cierto? Entonces, en Génesis 19 dice,
Llegaron pues los varones, ¿no es cierto? Los dos varones mensajeros a Sodoma a la caída de la tarde. Fíjense, igual. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos. Y dijo, ahora, mis señores, les ruego que se aparten a casa de vuestro siervo y se hospeden y laven vuestros pies y por la mañana se levanten y sigan vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Pero él les porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa a los hombres igualito que allá, ¿no es cierto? Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos de la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón y las sacaré afuera y hagan de ellas como bien les pareciere. Solamente que estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos le dijeron, quítate. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse como juez y habrá de juzgar como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto ha subido de punto delante del Señor, y el Señor nos ha enviado para destruirlo y después salen. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay muchas coincidencias. ¿Cuál es el punto en donde coincide? En el que viene un extranjero, o sea, vienen personas extranjeras y a una determinada ciudad, y en esa ciudad casualmente hay otro extranjero que es el único que les recibe. ¿De acuerdo? Es el único, el extranjero que habita en esa ciudad es el único que les recibe. Y que además, después de que les ha recibido, están comiendo y todo lo demás, los varones de esa ciudad rodean la casa y les exigen que saque al varón, a la gente que ha venido, especialmente al hombre que ha venido, para que lo conozca. En respuesta a eso, le dicen, no hagan tal aberración, mejor yo les doy aquí, ofrecen mujeres a cambio, ya, vírgenes y demás, ofrecen mujeres a cambio, sin embargo, ellos no quieren eso, sino que quieren al hombre. En el caso, y aquí es donde se diferencia, en el caso de la historia de Lot, ¿qué pasa? Como eran los mensajeros de estos que venían, no eran personas, no eran seres humanos, eran mensajeros del Señor, pues lo que hacen es hacerles ciegos a todos, ¿cierto? Les hacen una ceguera y de alguna manera les salvan a Lot y toda su familia. La diferencia con la historia de Levita y su concubina es que acá la gente acepta el cambio. ¿Ya? Acepta el cambio, pero no de las hijas vírgenes, sino de la concubina. Y que con ella hacen lo que quisieron hasta el amanecer. ¿Ya? Y en la historia de la concubina no hay una historia de salvación como tal, sino hay todo el tema del desastre, digamos. Todo el tema del desastre, le abusan de esta persona, de esta mujer hasta que muere, y además se consolida todo ese tema brusco porque el hombre sale al otro día, se despierta, ¿cierto? Despierta al otro día, le ve que está acostada y se levanta, te vamos, como no se levanta, le carga muerta y se la lleva. Entonces ahí es donde se diferencia. Ahora, ¿qué pasó? Estuve leyendo precisamente y estaban, digamos, y algunos proponían una forma de entender esto de por qué rodean la casa, ¿ya? De por qué en los dos ámbitos, especialmente en el de Sodoma. En el de Sodoma resulta que por lo general nosotros estamos muy, ¿cómo se dice? Muy influidos a pensar que los de Sodoma eran unos pervertidos y que por eso actuaban así. O sea, y que hombre nuevo que veían o persona nueva que veían querían abusar de la persona, ¿ya? Lo cual, digamos, es extraño. A pesar de ser una sociedad inmensamente corrupta, ¿ya? Es muy extraño que haya sido así, ¿ya? Si nos ponemos a pensar un momento, es muy extraño que por más corrupta que sea una sociedad, no se actúa de una manera tan deliberada, ¿ya? Especialmente en el caso de Lot. No por defenderles, sino
por comprender el asunto, digamos, ir perfeccionando y, si se quiere, puliendo la perspectiva que tenemos de esta historia, de la de Lot. Entonces, ¿qué pasa? Muchos han repasado la historia y las legislaciones, porque lo que están haciendo aquí estas personas es un tema de enjuiciamiento a un juez, porque acuérdense que Lot se sentaba en la puerta, dice. Entonces Lot, y además de aquí le acusan que este extranjero ha venido a ser juez. ¿Sí? Entonces, fíjense, están enjuiciando entonces a un juez de esa ciudad. Por lo tanto, lo que se estaría viendo ahí en el fondo no es tanto su deseo sexual, digamos así, de los de Sodoma, sino un tema de que ellos habrían estado de alguna manera, de una manera muy chueca y muy controversial, pero estarían juzgando algo que a ellos no les pareció bien. Por lo siguiente, y eso les decía, la hospitalidad lo que logra es que al que pase una persona de ser sospechoso, de ser intruso, de ser adversario, a ser amigo. ¿Ya? Eso es lo que logra la hospitalidad. En el fondo, uno recibe en la casa a alguien que uno considera amigo. Si uno no le considera amigo o aliado, familiar, cercano, pues simplemente no se le recibe. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces, lo que estaría pasando en Sodoma y Gomorra es que los de Sodoma consideraron que ese acto de hospitalidad era una violación, una transgresión a las normas de la ciudad. O sea, si bien Lot les consideró a estas personas unos amigos, los otros no les consideraron amigos. Por eso es que ellos dicen al inicio, no, déjame a mí dormir en la plaza. O sea, evidentemente lo que significa o lo que implica es que nadie les recibiría en su casa. O sea, no les consideraron a estos como amigos, como aliados. Y el hecho de que Lot les diga, no, 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 ¿qué les pasa? ¿Cómo van a pasar aquí? Vengan. Ese acto de Lot era una rebelión ante las normas de Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto, aunque es muy complicado encontrar normas, o sea, delitos, digamos, cuya pena sea la violación o, digamos, el acceso carnal, ¿ya? Sí las hay. ¿Ya? Precisamente en algunas culturas de Oriente y demás, en muy determinados casos, sí hay una pena en la que decía, no me acuerdo de qué pueblo, pero había una pena en la que decía precisamente, decía más o menos así, si un hombre se acuesta con su vecino, ¿ya? La pena para ese hombre es que venga alguien y le haga lo mismo, ¿ya? Básicamente. Entonces, en general, en términos generales, la condena, digamos, a ser violentados, digamos, en su cuerpo, digamos, existía, digamos así, existía en esa época, ¿ya? O sea, no era algo loco que ellos estaban haciendo, ¿ya? Y si lo vemos por un momento nomás, sin tratar de justificarlos, obviamente, pues solo lo vemos desde la perspectiva de los de Sodoma, evidentemente Lot hizo algo que no se debía. Nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva del Señor, de son ángeles, cómo no les va a recibir. Pero a los ojos de Sodoma, esas dos personas eran impulsas, no eran bienvenidas. Y el hecho de que alguien reciba en su casa, alguien importante, además un juez, etcétera, reciba en su casa a alguien, además extranjero, de origen, etcétera, y recibe en su casa a personas que no son bien recibidas en la ciudad, bien tranquilamente se pudo haber considerado un acto de traición. Por eso es que posiblemente las normas del Sodoma y Gomorra y de esa época, la condena, la sanción a eso sea que le saquen a esas personas y los conozcan. ¿Ya? Ahora, hay algunos, por ejemplo, que intentan dar otra explicación a esto de Sodoma y Gomorra, a este hecho. Y todo es por la forma de entender el verbo conocer. Y lo que algunos sugieren es que, dado este particular de que a la final hay alguien importante que está metiendo a la casa a dos personas que no fueron bien recibidas por toda la ciudad, cuando le rodean la casa, los de Sodoma, y le dicen, sácalo para que lo conozcamos, en realidad lo que se estaría diciendo es lo siguiente, cómo lo interpretan y cómo lo entienden, que no deja de ser, digamos, plausible. O sea, es plausible y tiene sentido por lo siguiente. Como ellos utilizan el verbo conocer, ¿ya? Y ese tiene varias excepciones,
Y considerando que Lot era un arameo, ¿ya? Era arameo, o sea, tenía otro idioma, tenía otra idiosincrasia, tenía otro idioma y demás. Cuando ellos le dicen, sácalo para que lo conozcamos, y dicen algunos, ¿no? Lo que estaría pasando es que los de Sodoma le dicen, oye, son extranjeros, sácales para realmente saber quiénes somos, interrogarlos. Pero Lot es el que desdibuja, entiende mal el verbo conocer y él les ofrece a las hijas. Porque interpreta mal el verbo conocer. ¿Ya? Es lo que dice. Y por eso es que la gente se alborota y le dice, no, queremos a ellos. Queremos conocerles a ellos, no a tus hijas. ¿Ya? Y cuando se alba el tumulto es que los ángeles finalmente acá intervienen y les dejan ciegos y todo lo demás y se ejecuta el juicio. ¿Ya? Esa es una forma, ya les digo, no deja de ser plausible. ¿Ya? Sin embargo, en general, lo que más se ha hablado y lo que más se ha entendido a partir del relato de Lot y todo lo demás, es precisamente su apetito que tenían estas personas. ¿Ya? En todo caso, el asunto es que esta historia sí sirve de base para la historia de Levita y su concubina. ¿De acuerdo? Y con la historia de Levita y su concubina queda claro, porque básicamente son la misma historia, están altamente inspiradas, por así decirlo, altamente relacionadas. Se entiende que en realidad el ámbito, y considerando además que antes Abraham había intercedido por Sodoma y Gomorra, y Dios le dijo, ve, haz cuenta que no hay nadie justo ahí, ¿ya? Resulta que sí, se queda en claro más bien que no es que lo malinterpretó el verbo ni nada, porque además era juez, conocía el idioma, no era tal. Entonces él sabía las intenciones y por eso les dice, vean, en últimas no hagan una transgresión horrible. En todo caso, si quieren, digamos, satisfacerse, háganlo con alguien que correspondería y no hagan tonteras. ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, esta historia como tal, como les digo, está todo basada en un tema, como veíamos, de familia y en un tema de hospitalidad. En un tema de hospitalidad y en un tema de ciudad, de pueblo y todo. Ahora, esa es la historia de Lot. Ahora, si vamos a la historia de la concubina, ¿ya? De Levita y la concubina en Jueces, ¿ya? Lo mismo, vemos una sociedad, una ciudad muy parecida a la de Sodoma. Hombres Bene y Belial, hombres sin freno, hombres sin norma, hombres que no tienen consideración de lo justo, de lo correcto, ¿ya? Y básicamente pasa lo mismo. Solamente que aquí sí se da el intercambio. Aquí sí se da el intercambio y el hombre, el levita, es el que finalmente propone que se satisfagan en última instancia con la concubina. Y fíjense ustedes la forma de pensar aquí. Es una cosa muy dura, muy fuerte de pensarlo, pero fíjense lo que está pasando por la cabeza de estos dos hombres, de Levita y de este viejo Efraimita. ¿Ya? ¿Qué está pasando por la cabeza de ellos? Obviamente, una vez más, no se les justifica, pero veamos qué está pasando por la cabeza de ellos. Y lo que ellos dirían es, bueno, en últimas, si van a hacer semejante barbaridad, en todo caso, satisfáganse con mujeres. Por último, pero no hagan algo que en últimas está prohibido todavía por la Torá, por la ley, por lo que sea. ¿Ya? Que con un hombre no hagan eso un hombre. Ya por último, si quieren satisfacerse, háganlo con mujeres. Por último, o sea, lo que estaría pasando por la cabeza de estas personas es buscar un mal menor. ¿Ya? Que por ningún lado termina siendo una solución, digamos, ideal, pero al menos lo que ellos están pensando es un mal menor. ¿Ya? Eso es lo que están pensando. No se les justifica, todo eso está horriblemente mal. ¿De acuerdo? El asunto es precisamente este tema de que al parecer este Efraimita, este viejo Efraimita, aquí no tenía la importancia de Lot, que Lot en Sodoma, ¿cierto? Y por lo tanto estas personas tranquilamente pudieron ingresar y decirle, ¿cuál vos ni siquiera eres importante? Todo lo demás aquí mandamos nosotros y se imponen nuestras normas. Y listo. Pasó lo que pasó. ¿De acuerdo? Pasa lo que pasa. Y aquí lo que resalta también es la actitud del levita, del esposo, del marido. ¿Ya? Resalta la actitud de él por lo siguiente.
por esto. Porque primero, que él, como les decía, ¿no? En un inicio va y le intenta reconquistar y le trae de vuelta. Y al incidente, él mismo va y les entrega. Y segundo, de lo que se ve aquí fue un evento súper bochornoso y no fue algo que al parecer se hizo en oculto, sino que fue en la calle, al menos en lo público, al punto de que ella llegó al último arrastrándose a la puerta de la casa y que muere, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es que al siguiente día, dice, ¿no? Que fíjense en el 27, dice que él se levanta por la mañana, abre las puertas para salir su camino y aquí que le ve ahí acostado, rendido. Entonces, cuando dice que se levantó temprano, lo que dicen es, o sea, este hombre, en medio de todo, pudo dormir. Y en medio de semejante alboroto que debe haber habido en ese momento, ¿ya? En medio de todo ese alboroto que debe haber habido ahí, el hombre bien dormido. Y que el otro día, por decir así, como si nada, se levanta, sale, le ve, le dice, ya levántate y vamos. Claro, o sea, uno sí se queda con un sentimiento de indignación, de un sinsabor, un tema de qué está pasando en este lugar, ¿ya? ¿Y qué vemos? Acordémonos de lo que veíamos en el primer versículo. Todo esto pasa porque no había rey en Israel. Y lo que les decía, fíjense a dónde lleva un conflicto un conflicto de pareja, ¿ya? Que hasta ahorita no pasó sino a tener un altercado, ya no entre pareja, ya no con el suegro, ya no con un joven, sino con todo un pueblo. Fíjense ustedes. Y después, no contento con eso, de que le ve ahí, ¿no es cierto? Le ve ya muerta, le levanta, ¿no es cierto? En el 28 dice, levántate y vámonos, pero ella no respondió, o sea, estaba muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su casa. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Lo cual todavía es algo demasiadamente impactante y todavía más desastroso, porque había muchas otras formas de notificar ese evento, ¿ya? A todo el pueblo, que desmembrar al cuerpo de tu concubina y mandarle por toda la tribu. En el libro de Samuel hay un momento en donde se hace, hay un evento similar, pero no se desmembra una persona, se desmembra un buey, se desmembra un toro, un animal, y eso mandan por todas las tribus, ¿ya? Y eso queda como noticia de que algo pasó en un lugar y sirve para congregar a las tribus y decir algo está pasando, ¿ya? Pero aquí hace una cosa todavía más horrorosa, o sea, una vez más, ¿en qué cabeza, o sea, en la cabeza de qué persona estuvo el hecho de hacer todo este trajín de migrar, irle a recuperar todo lo demás para después desmembrar el cuerpo y hacer así? O sea, ¿en qué cabeza está pasando todo eso? Es que no cabe, ¿ya? Ya les digo, se puede reprochar un montón esto. O sea, esto, como les decía, esto es una muestra de todo lo que está mal en la vida. ¿Sí? Esto es una muestra de todo lo que está mal en la vida, y no solo en la vida, en el pueblo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, todo esto deriva de un conflicto de pareja, de un conflicto de una familia, de una pareja que no estaba constituida conforme a las normas del Señor. Derivó en un tema que tuvo incidencia, digamos, o escaló al punto de inobservar normas de hospitalidad en una de las tribus de Israel, y que va a terminar, ya lo vamos a ver Dios mediante la siguiente semana, con una guerra civil del pueblo. Escaló un montón. Y lo importante, lo más importante de todo esto, es que el énfasis de todo esto es, fíjense a dónde puede terminar una sociedad cuando no tiene rey, especialmente a dónde puede terminar el mismísimo pueblo de Dios cuando no tiene conciencia de que Él es el rey. Si lo vemos a nivel personal, una persona, un hombre en este caso, puede terminar en el punto de entregar a su esposa sin más, de desmembrarla, de hacer lo que quiera. O sea, de sentirse dueño, eso es lo que creo. De sentirse totalmente dueño sin ningún grado de responsabilidad. ¿Sí lo vemos? A eso puede derivar en el lado personal. En el lado de familia,
cuando una persona no tiene conciencia de que Dios es el rey, ¿cierto? Cuando no hay rey en la cabeza, ¿no es cierto? Es un hogar inestable, no se procure el hogar, con que sea concubina basta. Si se enoja, se va, pues voy y le recupero a los 4 meses. Me explico. O sea, tal, regreso, no hago caso a mi criado, ¿no? Pues, tal. Y si es que hay un problema, pues ya, pues que cagan con ella lo que quieran y al otro día yo voy tranquilo, me duermo. ¿Ya? Me duermo, al otro día regreso, ya levántate, anda, bueno, no, me explico. Y cuando en una sociedad, en una familia, digamos, en una aldea, pueblo un poco más grande, tampoco hay conciencia de Dios, termina en este tipo de aversiones. De que quieran, con afán, digamos, posiblemente de defender su independencia, su autonomía de pueblo, que no sean vulnerables, alguna cosa, quien quita y es un espía, alguna cosa así, ¿no? Que valoren más el tema de eso, o sea, de una manera súper irracional, al punto de hacer daño y de matar en últimas a alguien. ¿Ya? Todas las cosas de aquí que vemos son un conjunto de errores, y lo interesante es que aquí se aprende el concepto de bola de nieve. Ustedes han visto en los dibujos animados, en la realidad, este concepto de la bola de nieve. Ustedes botan, si algún rato van a algún lugar donde haya nieve, entonces pueden comenzar a rodar una pelotita de nieve, la van botando y la botan en una pendiente, y cuando se dan cuenta, cuando llega abajo es una bola enorme, ¿cierto? Pues bueno, eso es esto. Comenzó con una pelotita de nieve, una cosita así, fíjense. Escaló a un punto ya ahorita, de toda una ciudad. Y después lo que va a hacer este hombre es que involucra después a todo el pueblo. ¿Ya? A todo el pueblo. ¿Sí? Entonces termina. Y volviendo al tema estilístico de este relato, nos damos cuenta de una cosa muy interesante. Fíjense la forma de la redacción. No es para nada forzada, digamos, no es para nada forzado la intervención de cada uno de los personajes. Es una historia súper bien cuidada, súper bien redactada. Nos presentó los personajes, el hombre, la concubina, el papá, el viaje de regreso, lo que pasó, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y fíjense cómo detrás de todo esto hay una secuencia de causalidad enorme. O sea, fíjense ustedes, o sea, aquí, si es que todo comenzó porque se separa. Él va, le reconquista, ¿sí? Le reconquista. Después que se van, que se regresan a tiempo que no corresponde, ¿cierto? Se van de noche, quieren regresarse de noche. Les coge la noche y no quieren pasar en una ciudad, sino en otra. Van a esa ciudad, nadie les daba de posar, nadie les daba posada. Alguien les recibe y resulta que en la casa de ellos les rodean. Después de eso termina muerta la esposa. Después coge el cadáver y lo parte y lo distribuye por toda la tribu. Después lo que vamos a ver ya Dios mediante la siguiente semana es que cada uno de las tribus recibe eso, toman consejo y van a la pelea. Después de la pelea terminan casi exterminando una tribu, se ponen a llorar. Y después de eso, ¿cómo restituimos, cómo revivimos una tribu? Y fíjense ustedes cómo es ese esquema así, ¿no? Y como les digo, todo eso se explica, o el concepto de este es a dónde puede ir una ciudad sin rey, a dónde puede ir una persona sin rey, a dónde puede ir o sea, el pueblo de Dios sin rey. Y últimamente, el contraste, fíjense ustedes, con Lot, ¿cuál es? Uno diría, bueno, es que allá hubo ángeles, acá no hubo ángeles. Evidentemente ya tenía las de ganar. Lot tuvo las de ganar porque al final hubo un ángel que directamente enviado de Dios tenía potestad para hacer alguna cosa que lo salve, como efectivamente pasó. Acá, ¿quién les iba a salvar? Digamos así, ¿cierto? Pero exactamente, el asunto es que aquí estaban dando cada cual como podía. Y cuando no hay Dios, pasan estas cosas. Entonces, fíjense ustedes, aún por eso es que a Lot se le recuerda en el libro de Hebreos 11, capítulo 11, como uno de los justos, el justo Lot. Y no solo en el 11, sino en otra parte también se le llama el justo Lot. ¿Por qué? Porque en medio de, a pesar de que estaba en Sodoma y Gomorra, el hombre tenía conciencia de rey. Y el rey le salvó. Entonces, fíjense ustedes, aun cuando se derive en un momento crítico, porque el momento crítico fue aquí, cuando estaban rodeados, cuando estaban intentando hacer el intercambio de reinos, estaban intentando hacer ahí,
es donde se separan las dos historias. En la una, Dios interviene a través de sus ángeles y le salva a Lot y a su familia. En la otra, como no había rey, pasó lo que tenía que pasar. Entonces, fíjense, aquí aprendemos una cosa muy, muy fuerte, digamos. ¿Cuál es el curso normal, digamos, de las cosas? ¿Ya? ¿Cuál es el curso normal? Según la naturaleza humana, lo normal es lo de jueces. ¿Se me explico? Según la naturaleza humana, lo normal es lo que pase lo de jueces. Porque no hay Dios. A diferencia de cuando desde la perspectiva de Dios, lo normal es lo del otro. Que Dios intervenga y rompa esa causalidad de errores que pueden haber tenido las personas. Fíjense ustedes que se hace un contraste muy, muy, muy hermoso, digamos, entre las dos historias. Y en el punto más álgido de toda la historia es en donde se evidencia la presencia del rey. Si lo vemos, con Lot ahí, los dos, mismo pasaje, mismo momento, o sea, son la misma circunstancia. Pero en el uno, Dios interviene, en el otro, no. O sea, si es que alguien en algún momento se hubiera preguntado, ¿y qué pasaba si es que Dios no intervenía ahí donde Lot? Bueno, lea lo de jueces. Eso es lo que hubiera pasado. Y lo que termina es de muerte. ¿Ya? Y lo otro terminó en vida. Después Lot se equivoca y todo lo que quieran. Pero en ese relato, si nos escribimos y nos limitamos al relato, es que terminan los dos en vida. No termina con. ¿Sí? Entonces, fíjense. Entonces, como les decía al inicio, la perspectiva que podemos verlo es esta historia y el siguiente capítulo y el último también tienen coincidencias con otros pasajes de la Biblia, con otras batallas y con otras cosas también, ¿sí? Y la cuestión es que, una vez más, aquellas batallas o aquellos eventos en donde, con los que se comparan los eventos que siguen, la diferencia es que en aquellos hubo presencia de Dios, hubo presencia del rey y en estos no. Y por eso pasa como pasa. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes la importancia, la trascendencia de que tengamos conciencia de rey en la cabeza. Tengamos la conciencia de que Dios manda, básicamente. De que Dios manda y que tenemos, y digamos, lo que pasa cuando realmente Dios gobierna sobre nuestras vidas. Ese es el asunto. ¿Ya? Evidentemente aquí se ve que no pasaba. Que no pasaba eso, que las personas no tenían en su cabeza la conciencia de Dios. ¿Ya? O si la tenían, era solamente de pantalla. ¿Sí? Porque fíjense, además que aquí le está pasando esto a un levita, que se supone que sería un representante, alguna cosa de la tribu y todo, ¿no? Pero nada que ver, ni él. Exacto, nada que ver. Entonces, fíjense, eso básicamente con este capítulo 19. Por eso les decía, en mi inocencia, en mi ingenuidad, quería avanzar un poco más. Pero Dios mediante, creo que ahora sí, la siguiente semana sí podemos terminar el capítulo 20-21, porque básicamente son, aunque todos estos tres capítulos son un solo relato, estos dos últimos están más conectados entre sí, porque son la guerra como tal y la consecuencia de la guerra. Y esto es como todo el antecedente, pero que sirven mucho de base para comprender, como les digo, no solo la historia, sino como macro, digamos ya, cómo estaba deteriorada, cómo de deteriorada, ¿verdad? Deteriorada estaba la sociedad israelita de los hijos de Israel en esa época. ¿Sí? Así de mal estaba, así de desgastada estaba la cuestión. Así estaba. ¿Ya? Por eso es que después, si seguimos en la historia, el libro que seguiría no es tanto Ruth, porque Ruth estaría pasando unos años antes, unos años por ahí, ¿cierto? Pero si seguimos la historia viene Samuel, y con Samuel se termina de ahondar en la crisis. En cambio, desde la crisis desde los sacerdotes, todo lo demás, y de cómo el pueblo se iba por donde podía, y de que en realidad era una sociedad muy crítica. Y que en ese momento Dios tiene la urgencia, sí, de levantar a un rey, que será finalmente el rey David. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, fíjense que todo este libro de Jueces ayuda para eso. Ayuda para entender cómo es la sociedad y, más que nada, a dónde puede ir aún a dar el pueblo de Dios. Con todo y ley, con todo y jueces, con todo y levitas, con todo y todo lo que ustedes quieran, con todo y todo, ¿a dónde puede ir a dar? Cuando se pierde de vista lo más importante, estando ahí en la tierra, o sea, ¿ya?
¿A dónde puede ir? Y si es que algo podemos rescatar, como les decía, lo principal que se comienza a dañar es el tema de la familia. Y dañada el tema de familia, olvídense de él. ¿Ya? Y por otro lado, si se daña este tema de la hospitalidad, olvídense de él. A una persona que no esté, digamos, que se desdibuje el concepto de hogar y el concepto de hospitalidad, o sea, hacia terceros y demás, olvídense de esto. O sea, aquí, si se quiere, hemos visto dos conceptos importantes, el de hogar y el de hospitalidad. Y el del concepto del rey sobre todo esto. Eso básicamente. Entonces, hasta ahí quisiera avanzar por hoy, ¿no es cierto? Y la siguiente semana continuaremos con el capítulo 20-21 y Dios mediante ahí sí finalizaremos con el libro de jueces. ¿Sí? Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Y si no, podemos ir terminando por hoy la grabación. Josué, Y de pronto una cosa que se me queda en mi mente es como de verdad, como pueblo de Dios, tenemos que estar muy protegidos, ¿no? De entender que Él es la autoridad, que Él es el rey de nuestras vidas, porque creo que inicia la maldad dentro de una tribu que es considerado pueblo de Dios. O sea, son benjaminitas, son gente que se supone son hijos del Señor. Entonces, ¿cómo se deteriora? ¿Cómo estaría en ese momento la vida de ellos, la sociedad, su relación con Dios, todo, ¿no? Para llegar a este punto. Entonces, sí me deja a mí como que el Señor nos guarde como familias, que el Señor nos ayude a, no sé, a protegernos, ¿no? A resguardar la vida de nuestros esposos, de nuestros hijos, de todas las personas que nos rodeamos, ¿no? Tratar de que el enemigo de verdad no tome ventaja en esas pequeñas cosas que se pueden venir a anidar en nuestros territorios, ¿no? En nuestras vidas espirituales o familias. Eso me llamó mucho la atención. sí, así es. Sí, así es, Jimé. Y también lo otro, que ya para nuestro tiempo es, no pensemos que estos tiempos de los jueces han pasado. Para nada. Más bien, estamos viviendo el tiempo de los jueces. Estamos viviendo el tiempo de los jueces. Vean, como les he dicho, no vale muchas veces la pena hablar de esos temas y aunque los casos no faltan, pero lo que sí debemos saber es que si bien no pasan así temas tan groseros, eventos como este, tal, pero sí pasan. Y actualmente, lastimosamente, son un montón de temas que pasan y precisamente en la iglesia, en las iglesias. Sí, así que si en algún rato podemos también incluir dentro de nuestras oraciones y demás, que el Señor, o sea, la petición de ahora, en realidad a veces eh, uno, digamos, lo que también se aprende aquí en jueces, ¿no? Es que a veces uno pierde la perspectiva de pueblo. Y a veces uno tal vez está acostumbrado a pensar en iglesia, la local, ¿no? A donde yo voy, a donde con los hermanitos que me reúno. O sea, esa es la iglesia. Pero en realidad, si bien es cierto, en realidad la iglesia como tal, el concepto es mucho más amplio y trasciende fronteras, trasciende barrios, o sea, trasciende países. O sea, es un concepto mucho, mucho más grande cuando hablamos de pueblo de Dios. Y eso es bueno traerle a colación porque ahí es cuando uno se da cuenta de que hay, y eso les contaba, les cuento, aquí en nuestro barrio, entre un montón de cosas que hay un montón de congregaciones. Y justo la otra vez nos pusimos a contar con Jesse y resulta que nos dimos cuenta de una cosa que me llamó poderosísimamente la atención. Y es que en una misma calle, ni siquiera en 2 cuadras, 3 cuadras, en una misma calle, ahí en la calle, habían 4 iglesias. Habían 4, una más grande que la otra, pero habían 4. Y eso me llamó, eso sí me pone a pensar, o sea, Dios les bendiga y Dios permita que cada uno de ellos, o sea, cumpla y sean fieles y tal. Pero eso me hizo pensar, ¿cómo es posible eso? En una misma calle, 4 iglesias. O sea, no entiendo. O sea, o es que en realidad hay necesidad, una enorme necesidad de iglesias como para que en una misma calle hayan 4, ¿ya? ¿O qué es? ¿O es negocio? Porque, por ejemplo, en esa misma calle, de lo que más, lo segundo que más había era restaurantes. Y lo tercero que más había era farmacias.
y lo cuarto que más había era tiendas o supermercados. Pero lo otro se explica por necesidad, por comercio. Pero el tema de que en una misma calle haya 4 iglesias y muchas otras cosas, todo demás, sí nos dejó pensando, sí nos hizo pensar, decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que en realidad, o sea, honestamente, ¿qué pasa? Dios les bendiga y todo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Y esto, a la vez, como les decía, se conecta con esto que les decía de que es bueno que en nuestras oraciones traigamos a colación el tema de el pueblo, pero el pueblo en realidad en sentido amplio, o sea, de que nos recordemos de las iglesias que de pronto a las que en algún rato incluso fuimos, nos congregamos en su momento, y de las que tantas que hay en el Ecuador, aquí en Quito mismo, en la región, en el mundo, y que en realidad Dios tenga, tenga, digamos, piedad de su pueblo, tenga misericordia de realmente su gente y que guarde los corazones de aquellos que son su pueblo, porque un montón de iglesias hay, pero realmente vayan ustedes a saber cuántos de todos los que van ahí son realmente pueblo y tal, son honestos, son tal. Y a veces las sorpresas que uno se lleva es que no todos son, y al menos quienes deberían ser, dejan mucho que desear muchas veces. Entonces, para que no pensemos de pronto, no y vivamos en la ilusión de que no, eso era en el tiempo de los jueces. Evidentemente acá no, en realidad no. El libro de jueces, como les comenzaba diciendo cuando comenzábamos el libro de jueces es uno de los más actuales. Es uno de los más actuales porque trata un montón de temas que nunca dejaron de pasar. Y es lo que les decía, quiten ustedes los temas de pueblos, de todo, y se quedan con problemas de la vida diaria y de la iglesia. Se quedan con temas de la iglesia, con temas que tiene que solucionar la iglesia y que nos ayuda. Lastimosamente por un montón de cosas, pues el tema de que se ha olvidado la Torah y todo lo demás y muchas otras cosas, es que la gente muchas veces no tiene en cuenta esto. Alguna prima mía, por ejemplo, me contaba, me decía, oye, queremos implementar en nuestra iglesia un sistema de estudio un poco mejor. Le decía que bueno, pero en serio están dispuestos, y lo que me decía es en realidad no, en realidad somos unos muy pocos que estamos como un poco más ávidos de esto y los demás es puro acomodo. Y de eso he escuchado un montón. Entonces sí debemos en nuestras oraciones incluir esta conciencia de pueblo, como les decía, que no había jueces, que cada uno pensaba en su tribu o en yo, y yo estar bien, que no me toquen mis cosechas y los demás que estén como puedan. Sí, incluir en nuestra mente el concepto de pueblo, de gente, digamos, como tal, nación, que trasciende los que estamos aquí, que trasciende los que están en Quito, los que están en el Ecuador, en la región. Que Dios tenga misericordia de su pueblo y que permita realmente, como se diga, una conciencia de pueblo. Es algo, como les digo, que actualmente yo no he visto mucho. Que se tenga conciencia de pueblo, conciencia de pertenencia, digamos, a algo más grande, y que con ello, digamos, con ello viene precisamente el tema de estar consciente, de observar mandamientos, de vivir bien, de ser ético y todo lo que ustedes quieran, pero es eso, o sea, que es algo que ahora no he visto, y que en el libro de jueces mismo pasó. Se olvidaron de un montón de cosas, dieron muchas cosas por sentadas y ahí los problemas. Y lo mismo a veces pasa acá. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, que el libro de jueces siempre sea para nosotros ese, ese lugar al que recurrir por como historias que son crudas, son fuertes, pero que nos dan mucha información sobre cómo para diagnosticar, digamos, un determinado problema, y también para saber cómo actuar en alguna situación que de pronto puede ser muy grave, muy crítica, como en esta. ¿Sí? Al final ya de toda esta historia del capítulo 20, 21 de jueces, Dios mediante la siguiente semana, y sí les quisiera pedir que podamos hacer una especie de evaluación, digamos, de todos los errores, de los momentos donde se equivocaron, donde evidentemente hubo el error, o sea, dónde estuvo la falla, y de cómo se enmienda, o cómo se pudo haber evitado eso, o ya cometido, cómo se pudo haber enmendado. ¿Sí? Cómo se pudo haber hecho, porque en todo lo que vamos a ver, a pesar de que intentan hacerlo, se siguen equivocando, y es un tema de equivocación tras equivocación, tras equivocación, tras equivocación, que terminan intentando hacer el bien, pero terminan haciendo peor. ¿Sí? Y a veces, les digo, eso he visto mucho en algunas iglesias de por acá también, intentan hacer el bien y terminan peor.
Entonces, que Dios nos guarde primero a nosotros de eso, que Dios nos guarde de caer en lo mismo, tal, y que como bien lo decía Jimé, que sí, esto se cura, digamos, en sano. Primero estudiando, teniendo conciencia, no perdiendo de vista las cosas como corresponden y poniendo en práctica la palabra cada día. Así es. Eso básicamente. Entonces, dicho eso, Perdón, Josocito, lo que sí, tú estás diciendo y queridos hermanos, para todos, me pongo a pensar ahora, precisamente pensando en este caso que hemos estudiado ahora, es lo que recién pasó, no estamos tan lejos de eso y que es el motivo de una preocupación enorme con los pastores actualmente, es de que hay una disposición de que todo pastor se inscriba, todo pastor, y esto ha movido pero tanto a todos los pastores del país que andan asustados. ¿Y a qué viene esto, queridos hermanos, hermanas? Es a que hace unos años ocurrió, no mucho, serán 3 años, es de nuestro fresquito, como quien dice, de un pastor que con la ayuda de pastores aquí en Quito, nombró a sus 2 hijos pastores de la iglesia, el uno pastor de jóvenes, y él se enamora de una chica de la iglesia, y de pronto ella no le corresponde, pasado el tiempo le invita a salir a algún lado, por ahí le viola, luego le mata, luego esconde el cadáver, y esto se armó un despelote tremendo hasta que recién, finales de 2023, hace poquitos meses, 3 meses, 4 meses, dan sentencia, le ponen 22 años de cárcel y como colateralmente dice, y todos los pastores tienen que inscribirse ahí en el Ministerio de Gobierno, todos los pastores. ¿A consecuencia de qué? De esta sentencia que de un tribunal penal. Entonces, si por un lado nos asombra lo que pasó con la concubina de este levita que acabamos de estudiar, no estamos tan lejos del caso que a grandísimos rasgos les participo, que seguramente ustedes habrán escuchado, hermanos, hermanas, que pasó hace muy poquito tiempo y en una iglesia cristiana. Entonces, lo que tú, Josuecito, estás diciendo que debemos rebasar del concepto de iglesia local al concepto de pueblo, eso es muy importante, porque yo he visto y recién tuve una reunión con un pastor hace 2 días, creo que fue, y me decía, bueno, algunos se van de aquí, se van, pues yo me quedo con los que quedan aquí. Le digo, querido hermano, no es el asunto de que la gente se cambie de iglesia, es el asunto de que a donde vayan, vayan bien, porque somos un solo pueblo, no se pueden cambiar de iglesia. Se cambiarán de templo, de lugar de reunión, pero pueblo somos uno solo. No hay 2 iglesias, es una sola. Entonces, debemos tener ese concepto bien claro de que somos un solo pueblo. Jesús no tiene 2 novias, 2 esposas, ni más, una sola. Pero ahora hay el concepto de que, bueno, si ellos se van, allá ellos verán, ¿no? Es iglesia, que les vaya como sea. Es el concepto de pueblo el que siempre Dios ha querido que tengamos y que sí están pasando cosas muy fuertes en las iglesias ahora y es necesario nosotros volver a la palabra para tener esos conceptos, ese mandato de Dios de la santidad, de ser santos, como dice la palabra, como yo soy santo, y de que en esa dimensión vivamos, en esa dimensión vivamos y que Dios nos guarde de todo pecado, de todas cosas que podemos afectar tremendamente al pueblo, como acabamos de ver, ¿no? Que Dios nos guarde y que nuestra vida sea siempre un ejemplo y un testimonio de que somos pueblo de Dios. Eso es lo importante. Y ahí estamos haciendo una buena contribución a esta sociedad que, como ustedes ven, queridos hermanos, una sociedad en donde está putrefacta los jueces. Estamos viendo cosas muy feas en donde se ha dañado la maldad, ha permeado, pero hasta las estructuras de justicia, ¿no? Que la palabra dice, la justicia engrandece a la nación, hasta ya se ha ido la corrupción. Entonces vivimos tiempos igual que en jueces.
Solamente una relación perfecta con Dios, cercana con Dios, de temor de Dios, nos ha de permitir vivir en esta sociedad, como dicen en los evangelios, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Con ese concepto, queridos hermanos, vale la pena que tengamos en nuestra mente y vivamos orando los unos por los otros, acá como manada pequeña, y orando también por el pueblo más extenso que es el pueblo de Dios. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a ser leales y fieles hasta el fin. Así es, amén. Amén. Y pues bien, por lo demás, lo que corresponde a cada uno de nosotros es pues seguir orando, perseverando, y como a veces solemos decir, ¿no? Lo importante es que aquello que hayamos aprendido, de eso no nos movamos y eso practiquemos. Y en la medida en que vayamos aprendiendo y complementando más los estudios, la palabra y demás, pues se vaya incorporando a la práctica que ya tenemos. Eso es todo, ¿sí? De manera sencilla. Y pues sí, bendito Dios. Entonces, Dios mediante, la siguiente semana hemos de seguir hablando sobre jueces y terminaremos ya con aquello. ¿Sí? Bendito Dios.